Hola amigos, allin puncha y allin suka, allin tutakachun sapanga hoknikichispa. Ya estamos aquí para empezar nuestra clase. En este video vamos a terminar de aprender las partes del cuerpo humano. ¿Se acuerdan cuáles hemos aprendido en la anterior clase? Pero en esta clase vamos a aprender algo muy interesante. Vamos a señalar cada parte de las extremidades. Entonces, vayamos a aprender. Empecemos entonces a aprender las partes que se encuentran en las extremidades. Veamos esta imagen y señalemos cada una de sus partes de la siguiente manera. Raku chaka. Raku chaka es el muslo. Moko. Moko es la rodilla. Luego viene chupa. Chupa es la pantorrilla. Luego tenemos el chaki senka. Escúchelo bien. Chaki senka es nuestra canilla. Chaki. Chaki es nuestro pie. Chaki rukana. Otra vez. Chaki rukana son los dedos. ¿Ya? En este caso, rukana en general significaría dedos. Pero como estamos hablando del pie, vamos a decir chaki rukana. ¿Qué más? Tenemos chaki pampa. Chaki pampa. Chaki pampa es la planta del pie. Entonces, estos son algunas partes, pero nos falta aún. En este cuadrito vamos a presentarles algunas partes que no se pueden señalar en la imagen. Taquilpa. Taquilpa es el talón. Taquilpa es el talón. Chaki mokochu. Otra vez. Chaki mokochu es el tobillo. Luego vemos sillu. Sillu es uña. Sillu es uña. Y si decimos chaki sillu, vamos a decir uña del pie. Chaki sillu, uña del pie. Estos serían las partes de las extremidades referidos en cuanto a la pierna o toda la pierna. Veamos otras extremidades que tenemos. Aquí tenemos el brazo. Ya todo el brazo se denomina makali. Makali es el brazo. Luego viene, ¿qué cosa? Nuestro codo, que le decimos kukuchu. Otra vez, kukuchu. Eso sería nuestro codo. Ahora veamos a otra parte que nos dice maki. Maki es la mano. Maki es la mano. Luego vienen los dedos, que se denomina maki rukana. Otra vez, maki rukana. Muy bien amigos, ya hemos terminado las partes del cuerpo humano y es importante que pongas en práctica y compartas este video para que muchos más aprendan el quechua. Ahora, ¿cuántos traen memoria del sustantivo? Existen dos clases de sustantivo, el sustantivo propio y el sustantivo común. ¿No es cierto? Facilísimo. Pero en este caso, vamos a repasar un poco de ello, pero lo más primordial que vamos a aprender es lo siguiente. Vamos a aprender a pluralizar un sustantivo que está en singular. ¿Cómo? En el castellano sería vaca y en el plural sería vacas. Pero, ¿cómo vamos a pluralizar en el quechua? Entonces, vayamos a aprender. El sustantivo en quechua se denomina suti y la clasificación del sustantivo se denomina sutir pasmi kuini. Escúchalo bien, sutir pasmi kuini. ¿Y en cuánto se divide? Se divide en dos. Veamos esto. Runa, waka, sipas, llaqta, mayu, añas.
Otra vez. Runa, hombre. Waka, vaca. Sipas, jovencita. Llaqta, ciudad. Mayu, río. Añas, sobrino. Ahora, vamos a ver el siguiente grupo. Cosco, Pachacútec, Antonio Malqui y Kawamani, Tawan, Tinsuyu. Vemos dos grupos. El primer grupo del cuadro blanco pertenecen a los sustantivos comunes. En quechua se denomina Manachani Suti. ¿Cómo? Manachani Suti. Ahora, el segundo grupo se denominaría sustantivos propios. En el quechua, Chani Suti. ¿Cómo? Chani Suti. Esta sería la clasificación del sustantivo en dos grupos. El Chani Suti que estamos viendo se refiere, como en el castellano, a las ciudades, nombres de personas, apellidos, ¿no es cierto? Y el Manachani Suti se refiere a todos los sustantivos comunes. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Nos dice Sutir Yupay Ninkuna. ¿Qué significa? Números del sustantivo. Escúchalo bien. Números del sustantivo. ¿Y cuántos números tiene el sustantivo? Singular y plural. Para ello, para el singular se denomina Chulla Yupay. Chulla Yupay. Veamos algunos ejemplos. Los mismos ejemplos para entenderlo mejor. Runa, Waka, Sipas, Llaqta, Mayu, Añas. Runa, hombre. Waka, vaca. Sipas, jovencita. Llaqta, ciudad. Mayu, río. Añas, sobrino. Estos serían los sustantivos en singular que indican solo un objeto, animal o cosa. Ahora veamos los plurales que se denominan Ashka Yupay. Y para ello vamos a poner los mismos ejemplos en este cuadro. Fíjense. Runa, Waka, Sipas, Llaqta, Mayu, Añas. Profesor, pero sí es lo mismo. Pero falta algo muy interesante que vamos a ver aquí abajo. Ojo, muy ojo, ojito, es importante. Nos dice aumentar el sufijo kuna. O sea, para el plural debemos aumentar el sufijo kuna a cada sustantivo de la siguiente manera. Runa, kuna. Waka, kuna. Sipas, kuna. Llaqta, kuna. Mayu, kuna. Añas, kuna. Entonces, ¿cómo sería el significado en castellano? Runakuna, hombres. Wakakuna, vacas. Sipaskuna, jovencitas. Llaqtakuna, ciudades. Mayukuna, ríos. Añaskuna, sobrinos. Entonces, esta sería la manera correcta de pluralizar un sustantivo. Ahora que has aprendido cómo pluralizar, simplemente vamos a poner en práctica nuestro conocimiento. Así que vayamos a hacer los ejercicios. Hawarichikuna, nos dicen. Hawarichikuna es ejemplos. Chulla Yupay, que sería singular. Fíjense los ejemplos. Aquí tenemos los ejemplos. Jukucha, pericote. Jampara, mesa. Ato, zorro. Chakra, chakra. Limpej, pintor. Paco, curandero. Estos son algunos sustantivos en singular. Ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ashka Yupay, que sería plural. ¿Cómo convertimos cada uno de estos sustantivos anteriores al plural? De la siguiente manera. Simplemente obedecemos a la regla que nos decía que tenemos que aumentar el sufijo kuna a cada uno de los sustantivos. De la siguiente manera. Hukucha, kuna. ¿Qué más? Jampara, kuna. ¿Qué más? Ato, kuna.
Siguiente, chakra, kuna. Limpig, kuna. Paco, kuna. Entonces, cada uno de estos cambia de significado. Hukuchakuna, pericotis. Jamparacuna, mesas. Atojkuna, zorros. Chakrakuna, chakras. Limpigkuna, pintores. Pacokuna, curanderos. Muy bien, y hemos llegado a la parte final de este video. Espero que esta clase te haya gustado. Entonces, amigos, conmigo, hasta volvernos a ver. Tupananchis kama. Sumachta samaichis.